Estas nubes llevan tal cantidad de agua que se comportan como un río. Fluyen por encima de nuestras cabezas. Son el río del cielo. Nuestras nubes viajan hacia el oeste sobrevolando el Atlántico. El primer obstáculo con el que se encuentran son las islas que anuncian la costa de Brasil. Estos islotes rocosos hacen que el aire caliente ascienda. Cuando llega a cierta altura se enfría y se condensa en pequeñas gotas de agua, que se unen para formar gotas mayores hasta que finalmente caen. El agua en forma de lluvia casi siempre genera vida, pero no aquí. Los alcatraces pardos anidan en estas islas desiertas. La lluvia enfría a los pollos que aún no tienen plumas. Su progenitor no se inmuta, ajeno al peligro o incapaz de reconocerlo. Los ejemplares adolescentes y los pollos algo más mayores tienen más posibilidades de sobrevivir. Al menos están protegidos por su plumaje. Por fin las nubes abandonan las islas. Empujadas por el viento del oeste, avanzan hacia el continente. De camino, captan más agua del mar. A primera vista, la costa parece un desierto. Pero aquí hay vida. Un armadillo excava su nuevo hogar en la arena. Detecta en el aire la proximidad de las lluvias. Nuestras nubes llegan procedentes del Atlántico. El paisaje se transforma. Aparecen lagos donde antes solo había arena reseca. Esta vez la lluvia sí trae vida, vida que surge por todas partes. Extrañas criaturas emergen de la arena donde han aguardado durante meses la llegada de estas precipitaciones. Saben que es el momento de salir en busca del agua. Deben apresurarse. Esta preciada humedad no tardará en evaporarse y con ella todos los lagos. Las tortugas y los sapos llegan al agua. Y allí se encuentran con numerosos bancos de peces, en lagos que ni siquiera existían hace tan solo unos días. Cómo llegaron aquí y cómo sobreviven entre tormenta y tormenta sigue siendo un misterio. Los animales de estas extrañas dunas costeras no tienen mucho tiempo para criar antes de que el agua se evapore de nuevo y regrese al cielo. Las nubes llenas de humedad siguen su camino tierra adentro. Nuestras gotas de agua se dirigen hacia el oeste, a uno de los bosques tropicales más extensos del planeta. La selva del Amazonas se extiende por más de 5 millones de kilómetros cuadrados y es de vital importancia para el río del cielo. Todas las mañanas,
el dióxido de carbono y el agua expulsada por los árboles forman una densa niebla que asciende para unirse al agua del Atlántico. Es el sol tropical quien dirige este intercambio y proporciona la energía necesaria para que los árboles crezcan, produzcan hojas, flores y frutos. Y esta prodigiosa productividad es la base de la vida en la selva. Muchas especies animales se benefician directamente de los frutos. Otros lo hacen de un modo más indirecto, pero toda la vida de la Amazonia depende en última instancia de los árboles y el agua que los alimenta. Todas las mañanas, cuando se levanta la niebla, los monos aulladores proclaman a gritos los límites de su territorio. Pero tanto jaleo atrae sobre ellos la atención de un gran depredador. El águila arpía es la rapaz más fuerte del mundo y caza con gran habilidad entre las copas de los árboles. Los frutos y las hojas que alimentaron al mono ahora pasarán a formar parte de los músculos del águila. El agua y la luz del sol favorecen el crecimiento de una vegetación exuberante. Muchas plantas del Amazonas protegen sus preciadas hojas, haciendo que su sabor sea desagradable para los herbívoros, como el perezoso. La madre utiliza el olfato para encontrar las hojas comestibles. Y su cría aprende imitándola. Entre plantas y animales se libra una silenciosa batalla en la que ambos pretenden llevar la delantera. La estrategia del perezoso es vivir a cámara lenta. Otros habitantes de la selva no comen las amargas hojas. En su lugar, se las llevan para procesarlas, como estas hormigas podadoras. Un tipo de hormiga obrera corta las hojas en varios pedazos del tamaño adecuado para su transporte. Sus poderosas mandíbulas vibran 1000 veces por segundo. Otro tipo de obrera lleva los pedazos al hormiguero, siguiendo una autopista delimitada por señales olorosas. Las hormigas almacenan las hojas en diferentes cámaras donde otra clase de obrera las mastica. Todo este trabajo altamente especializado sirve para cultivar un hongo, y es él, y no las hojas, lo que alimenta a toda la colonia. Por la tarde, el agua que se elevó al cielo en forma de niebla ya ha formado densas nubes. Ahora vuelve al suelo de la selva. Gota a gota. Esto es reciclaje natural,
ya que más de la mitad del agua de lluvia procede de los propios árboles, que la expulsaron por sus hojas esa misma mañana. El chaparrón diario no sorprende al águila arpía y su aguilucho. La selva crea su propio ciclo de precipitaciones. Pero no todos los habitantes se benefician de él. Cada gota es como un misil para las hormigas podadoras. La implacable lluvia borra el rastro oloroso del camino y atrae a un cazador de apetito voraz. Pero lo que es una catástrofe para una criatura supone un golpe de suerte para otra. Hace unos días, una hembra de rana punta de flecha puso sus huevos sobre unas hojas húmedas. El macho los vigila. En cuanto los huevos eclosionan, el padre traslada a los renacuajos, uno a uno, sobre su espalda. La rana lleva a su progenie a una nuez del Brasil, donde la lluvia ha formado una diminuta charca. En esta guardería privada el renacuajo estará a salvo durante los 2 meses que tardará en convertirse en una rana adulta. El ciclo diario de sol y evaporación por la mañana y lluvia por la tarde se repite durante meses. Y el aire caliente que se eleva atrae más nubes del Atlántico, aumentando todavía más la humedad en el Amazonas. Llega tanta agua que los ríos se desbordan e inundan la selva. Y de repente se convierte en un mundo acuático. Las ramas donde hace poco se posaban los pájaros para picotear fruta, ahora se encuentran a 10 metros de profundidad y proporcionan cobijo a otras criaturas. Los delfines de río se adentran en la selva para cazar entre los árboles. El mundo ha cambiado drásticamente y algunas criaturas tardan en reaccionar. A pesar de las inundaciones, esta madre sigue moviéndose de árbol en árbol para acceder a las hojas comestibles. Y debe mantener la cabeza de su cría por encima del agua. Afortunadamente, los perezosos son buenos nadadores, aunque un poco lentos. Madre y cría apenas asoman la cabeza. Por fin están a salvo, aunque empapados y algo desaliñados. La selva permanece sumergida durante meses y las plantas y los animales deben adaptarse a las nuevas condiciones. Las semillas no caen a tierra, sino al agua,
donde los peces las esperan. El tambaquí recorre la selva en busca de frutos y semillas. Son los peces y no las aves los que dispersan las semillas en esta parte de la selva. Día tras día la selva del Amazonas exhala vapor de agua con el que alimenta a las nubes, y a una escala que resulta difícil de concebir. Hay más de 400.000 millones de árboles, y cada uno expulsa unos 1000 litros de agua al día. Se calcula que unos 20.000 millones de toneladas de agua flotan sobre el Amazonas todos los días. Y pronto ese agua comenzará a fluir. Sin embargo, a 1000 kilómetros al sureste del Amazonas se extiende un mundo árido. El río del cielo no pasa por aquí. Estamos en la Caatinga, una región que con frecuencia sufre años de sequía. Los árboles de los cañones tienen unas raíces muy profundas, lo que les permite acceder al agua durante un tiempo. Los monos capuchinos son unos supervivientes, auténticos maestros en el arte de subsistir en una tierra despiadada y hostil. El agua escasea, y la poca que hay se oculta en el fondo del cañón. Los monos deben descender por los traicioneros acantilados. Cada gota es preciosa. El peligroso descenso ha merecido la pena. Los monos capuchinos comparten este duro hábitat con el Querodon rupestris o mocó. Este animal solo se encuentra en la Caatinga. En aquellos lugares donde las raíces alcanzan el agua subterránea, los árboles conservan sus hojas, pero la mayoría ya ha perdido todo el follaje. El mocó es un animal muy resistente y en épocas de sequía logra sobrevivir masticando la corteza de los árboles. En la Caatinga, los animales han desarrollado diferentes estrategias para soportar el calor y la escasez de agua. Los monos capuchinos recurren al fruto de la palma, un alimento de alto valor nutritivo. Pero tienen que romper la dura cáscara para llegar hasta la pulpa. Y saben cómo hacerlo. Aunque algunos jóvenes aún tienen que depurar su técnica. A veces el aprendizaje resulta doloroso. Pero aprenden de sus errores y poco a poco acaban consiguiéndolo. A veces no se rompe a la primera. Pero no hay que dejar de intentarlo. Bien hecho. Tras años de sufrimiento parece que hay razones para la esperanza.
Un sonido recorre la tierra, un murmullo que hace mucho que no se oía por aquí. El de la lluvia golpeando las piedras calientes. El agua salvará a los árboles y con ellos al Mokó. De repente hay agua por todas partes. En solo unos días, la dura Caatinga reacciona y se produce la transformación. Durante un corto periodo de tiempo, esta tierra será verde y acogedora. Pero la sequía regresará, ya que la Caatinga queda lejos del área de influencia de las nubes que se acumulan sobre el Amazonas al norte. Aquí, la selva sigue bombeando miles de millones de toneladas de agua a la atmósfera. Pero entonces algo importante sucede. El viento comienza a virar hacia el sur. Las nubes cargadas de agua avanzan al interior seco de Brasil. $20.000 millones de toneladas de agua, más de lo que el poderoso río Amazonas descarga en el Atlántico todos los días, llegan a las tierras del interior, el río del cielo. Las plantas y los animales de la sabana tropical del Cerrado llevan meses esperando las lluvias. Estas llanuras son el hogar de algunos animales bastante extraños. Y uno de los más peculiares es el oso hormiguero gigante. El oso hormiguero es un especialista. Solo se alimenta de hormigas y termitas. Las duras paredes de estas estructuras protegen a las colonias de insectos de la mayoría de los invasores. Pero no del oso hormiguero. Sus fuertes patas delanteras cuentan con garras sorprendentemente largas. No hay termitero que resista un ataque semejante. Una vez derribadas las paredes exteriores, no hay escapatoria posible. La pegajosa lengua del oso llega hasta los túneles más profundos. Un oso hormiguero puede comer hasta 30.000 termitas en un día, pero no de un solo termitero. Las termitas soldado están bien armadas y defenderán la colonia de cualquier atacante, por grande que sea. Cuando las agresivas termitas le muerden la lengua, el oso hormiguero sabe que es hora de irse. Las termitas reparan rápidamente los daños en su fortaleza. No descansarán hasta que la estructura sea de nuevo segura. Mientras que las termitas disfrutan de una agradable temperatura en su hogar con aire acondicionado, fuera el calor es sofocante. El río del cielo se acerca y en la sabana comienzan a concentrarse nubes, señal de que se avecinan cambios refrescantes. Las nubes de tormenta se forman durante la noche, pero al principio se escuchan truenos.
Esta hembra de oso hormiguero intenta descansar un poco, pero parece que ni los truenos ni su juguetona cría se lo van a permitir. Utiliza su cola como manta para calmarla. Pero a pesar de sus empeños, a la cría solo le apetece jugar. La madre necesita recuperar el control de la situación rápidamente. Por la mañana no hay ni rastro de las nubes. Pero entonces entra otro frente, y este sí forma parte del gran río del cielo. Este es el agua procedente del Océano Atlántico que luego se recicló una y otra vez en el Amazonas. Ahora cae como lluvia durante semanas sobre el cerrado. Los animales disfrutan de este refrescante aguacero. Bueno, puede que no todos. Para algunos ha llegado el momento de descansar. Para otros, la lluvia trae consigo una oportunidad que solo se presenta una vez al año. Las termitas reinas y reyes alzan el vuelo al inicio de la estación húmeda. Necesitan que la lluvia ablande la tierra para iniciar la construcción de nuevas colonias. Los búhos engordan con los saltamontes, que a su vez se han alimentado en la exuberante hierba. Cae la noche bajo las pesadas nubes del río del cielo. Y comienza un mágico espectáculo de luces. El resplandor procede de las larvas de los escarabajos que viven en las paredes de los termiteros. Estas criaturas producen su propia luz por una razón más bien oscura. Son como sirenas. Su fulgor atrae a otros insectos. Seducido por la luz, un incauto cae en la trampa mortal de la larva. Bajo el manto de la oscuridad, el agua pasa de lluvia a niebla, y luego, con el calor de la mañana, regresa a las nubes. El aire húmedo se mezcla con el río del cielo, que sigue fluyendo hacia el sur, transportando el agua reciclada del Amazonas y el Atlántico. La sierra de Bodoquena obliga a las nubes a coger altura, provocando nuevas lluvias. El agua se filtra al interior de la cadena montañosa, para reaparecer a cientos de kilómetros de distancia como un manantial, en un río de aguas cristalinas. Estos ríos, alimentados por manantiales, son un paraíso para muchas especies de peces. El piraputanga mira hacia arriba, a los árboles que se mecen sobre el agua.
Se necesita mucha energía para alcanzar tanta altura. Y solo se consigue un pedazo de fruta. Pero hay una opción más sencilla. A los monos capuchinos les gusta comer en los árboles. Y a los peces les gusta tener controlados a los monos. Allá donde van los monos, los peces los siguen. Los monos disfrutan de los higos, pero no tienen muy buenos modales. Las sobras acaban en el río y son devoradas con avidez por los piraputangas. Los ríos que se alimentan del agua procedente de la Sierra de Bodoquena fluyen hacia la llanura aluvial tropical más grande del mundo, el Pantanal. El Pantanal es un laberinto de lagos y ríos. Todos los años, esta región se inunda y se seca. Los animales que viven aquí deben adaptarse a los cambios constantes. Los pantanos son el hogar del caimán y del jaguar. Ambos son depredadores, lo que les convertiría en adversarios. Pero los caimanes no buscan pelea. Están más interesados en otra cosa. El imponente espectáculo del macho tiene un único objetivo: impresionar a las hembras. El Pantanal es enorme. Tiene 10 veces la extensión de los Everglades. Y allá donde se mire, el agua es el elemento definitorio. En este laberinto de lagos, ríos e islas, la vida de los animales viene dictada por la subida y la bajada del nivel del agua. Cuando el agua inunda las llanuras, los peces aparecen rápidamente para alimentarse y desovar entre la hierba sumergida. El guacamayo jacinto, el más grande del mundo, también cría al ritmo del agua. Para los jaguares, la reproducción depende más del azar. El olor de una hembra atrae al macho, pero para el felino más fuerte de las Américas, el cortejo no está exento de peligros. Mientras el guacamayo expresa su amor eterno, el caimán y el jaguar intentan impresionar con demostraciones de fuerza. En el caso del jaguar hay tensión y agresividad. Pero entre los caimanes, todo resulta sorprendentemente tierno.
Los ríos y lagos del Pantanal son el hogar de otro gran depredador, la nutria gigante. A diferencia del caimán y el jaguar, las nutrias son animales muy sociables. Viven en grandes grupos familiares, donde los hermanos mayores ayudan a criar a los más pequeños. Las nutrias adultas son expertas nadadoras, pero las crías tienen que aprender. Y al principio les cuesta. Con la ayuda de sus hermanos y hermanas, esta cría parece que comienza a pillarle el truco. Bueno, puede que aún no. Habrá que practicar más. A la pequeña nutria aún le quedan unas cuantas lecciones para convertirse en una experta nadadora. De momento solo puede observar, pero con el tiempo atrapará los peces del Pantanal con la misma habilidad que sus hermanos mayores. El río del cielo está ya muy lejos del Amazonas. En su camino ha regado el Cerrado y enriquecido el Pantanal. Ahora el gran río vira al este, hacia las montañas costeras. Aquí, el agua cae sobre un bosque más antiguo que el Amazonas, la Mata Atlántica. La lluvia crea charcas que acaban convirtiéndose en innumerables regatos. Los riachuelos desembocan en arroyos que corren montaña abajo y se unen para formar ríos. Estos son afluentes del gran río responsable de una de las maravillas del mundo. Las cataratas de Iguazú. El agua de más de 6 millones de hectáreas se lanza desde las alturas y atrona a razón de 1000 metros cúbicos por segundo. Incluso en medio de esta ensordecedora violencia hay vida. Unos delicados vencejos atraviesan los muros de agua. El vencejo de cascada es un auténtico especialista en cataratas. Construyen sus nidos detrás de la pared de agua. No parece que haya escasez de espacio, y aún así, estas aves se pelean con ferocidad. Quizá los vencejos compitan por las pocas cornisas que permanecen secas.
El agua en suspensión de las cataratas contribuye a que el cercano bosque esté siempre húmedo, un coto de caza ideal para el coatí. Buscan insectos y arañas en el suelo del bosque. Sus crías, sin embargo, nacen en lo alto de los árboles, de modo que desde muy jóvenes deben aprender a desenvolverse con soltura en ambos mundos. Las madres mantienen a sus cachorros juntos en un mismo grupo. Los curiosos pequeños se guían por el olfato. Las madres comparten las tareas de la crianza e incluso dan de mamar a las crías de otras. Una verdadera hermandad. Tras la cortina de agua, el vencejo de cascada no comparte ese espíritu de equipo. Prefieren trabajar en solitario en la construcción de sus nidos que forran con suave musgo. La catarata es el centro de la vida de estas aves, pero deben abandonarla para buscar alimento. Son cazadoras y pasan la mayor parte del día en el aire, atrapando insectos sobre el río Iguazú. En las alturas, el poderoso río sigue su curso. El río del cielo, alimentado por el Atlántico y la selva amazónica, ha llevado vida a los impresionantes paisajes naturales de Brasil. Ahora llega al final de su dilatado viaje. Su curso prosigue a lo largo de la costa, hasta el Atlántico, donde surgió todo, y donde el gran ciclo del agua comenzará de nuevo.